política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes, 18 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas la jornada de hoy, antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, que ya se encuentra vía Zoom. El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología, INAMET, para el día de hoy, nos habla de nubosidad productora de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas en Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, oeste de Falcón, Lara, Miranda, noreste de Guárico, Bolívar y el Esequibo. Comentábamos ayer las consecuencias del paso de la onda 44, onda tropical 44 sobre el territorio nacional. Lamentablemente, a propósito de las precipitaciones, el desbordamiento de la quebrada El Palmarito en Aragua dejó como saldo 3 fallecidos, 50 familias afectadas, 300 soldados desplegados en la zona, como lo destacaba en su cuenta en Twitter la periodista Gregoria Díaz, que viene dando cobertura a esta información. Desde muy temprano ayer hablábamos sobre la consecuencia de las precipitaciones en Venezuela. No solo, lamentablemente, la localidad de Las Tejerías ha sufrido las consecuencias de este tema, también en buena parte del territorio nacional. Le tocó el turno ayer, por las dimensiones, a la zona del Castaño. Decía la periodista Gregoria Díaz del portal Crónica 1 y otros portales informativos, cuerpos de seguridad y protección están evacuando a las personas de las zonas afectadas por las lluvias en Aragua, entre ellas el Castaño y algunas comunidades de Turmero, por el desbordamiento del río. No se reportan víctimas, en ese momento no se reportaban víctimas ni desaparecidos, pero ya en horas de la noche sí se confirmaba la información, lamentablemente. En otro momento, en otra época, esto sería investigado para establecer responsabilidades, para saber exactamente lo que pasó, si se pudo haber evitado, y sobre todo el tema del desalojo temprano de estas localidades. Recuerden ustedes la conversación que sostuvimos la semana pasada con los ingenieros Norberto Bauzón y José María de Viana. Ambos formaron parte del equipo de Hidrocapital y, confirmaban que fue desmontado el sistema de alerta temprana. Y es relativamente económico volver a instalarlo en nuestro país. Es necesario. En Mérida, el gobernador ordenó suspender clases únicamente en en algunos centros educativos, aunque también ayer pudimos ver por la cobertura de medios de comunicación regionales las consecuencias de las lluvias en esta entidad del país. Las fuertes lluvias registradas en últimas horas por el paso de una ola tropical ha causado estragos en diversas regiones del territorio nacional, una de ellas Mérida. A través de las redes de protección civil se puede apreciar cómo las lluvias han generado múltiples obstaculizaciones en varias vías y con herramientas de mano, palas y picos, las autoridades intentan despejar la zona.
En la declaración de Nicolás Maduro, bueno, huelgan los comentarios. Él hablaba ayer del cambio climático. Todo esto es el cambio climático. Y como decían algunos internautas en redes sociales, el chiste se cuenta solo, después de lo que sabemos está ocurriendo en el sur de nuestro país, en el arco minero, tema que ha sido retratado perfectamente en el último informe de Naciones Unidas, ni hablar de los derrames permanentes de petróleos de Venezuela. A esta situación hay que sumar lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, que tiene que ver con nuestro país, en torno a la acción de grupos armados. La migración, hoy, por cierto, inicia el proceso de registro del plan que está promoviendo el gobierno de los Estados Unidos para solo una parte muy pequeña de la población en Venezuela. Y bueno, a esta migración se han sumado bandas criminales, lamentablemente. Entre ellas, el Tren de Aragua. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy porque, entre otras cosas, ha habido información reciente al respecto. En Bogotá, por ejemplo, fueron detenidos 19 presuntos integrantes de esta organización criminal. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema y le agradezco por recibir nuestra comunicación. Rona Riz, que es periodista investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado. Escribe en varios portales, incluyendo Runrunes. Rona, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros. Te seguimos en redes sociales y, bueno, hemos leído algunas entrevistas que has ofrecido a otros medios de comunicación sobre esta organización criminal. Yo te pediría un primer comentario sobre la acción del denominado Tren de Aragua, la detención de estos 19 presuntos integrantes en Colombia y la expansión que ha adquirido el alcance de este grupo criminal venezolano. Te escuchamos. Bueno, sí, la detención esta semana de un grupo bastante considerable de personas supuestamente pertenecientes al Tren de Aragua en Bogotá es algo que llama la atención, es decir, se venía dando una investigación a partir de unas personas que fueron localizadas, asesinadas en bolsas negras en distintas zonas de Bogotá, y pues esta investigación comenzó a apuntar a que los responsables de estos homicidios eran supuestamente miembros del Tren de Aragua. Y pues pareciera que con la detención que se está dando en este momento, o que se dio esta semana, se confirma esto, que los miembros del Tren de Aragua estaban involucrados en estos asesinatos. Ahí es llamativo porque ciertamente una de las personas detenidas como líder del grupo en esta operación, efectivamente es una persona que es miembro del Tren de Aragua, que formaba parte desde hace mucho tiempo de la organización, que estuvo operando acá en Venezuela, que estaba en el estado de Aragua, y que bueno, ahora lo ubican en Colombia, ¿no? Pero es importante también precisar que aunque esto se ha detectado en este momento, no es algo nuevo. O sea, no es que apareció el Tren de Aragua recientemente en Bogotá. La operación del Tren de Aragua en Bogotá ya tiene un tiempo, ya tiene varios años. Y no solo en Bogotá, sino también en la zona de la frontera con Colombia, en la zona que divide al estado Táchira y el departamento de Norte de Santander, donde el Tren de Aragua controla también trochas y pasos para los migrantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo llamativo de esto? Que el grupo comenzó incluso a operar en la capital de Colombia, a tener cierta notoriedad y a causar estragos desde la perspectiva criminal en la capital de Colombia, y pues eso es algo que incluso nunca logró hacer en Venezuela. Entonces esto es algo bastante significativo, sobre todo cuando hablamos de Colombia, que es un país donde hay una operación de grupos armados bastante grande y diversa, ¿no? Que va desde los grupos que eran guerrillas hasta grupos paramilitares y grupos criminales, de crimen organizado, estructuras de crimen organizado. Si me permites, Rona, vamos a rever la declaración que ofrecía el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, confirmando la detención de estos 19 presuntos integrantes del Tren Aragua. Él se refería a este caso en los siguientes términos. Esto es un extracto muy pequeño. Lo escuchamos y yo te pediría un comentario. Desde que conocimos de la presencia de la estructura delictiva conocida como el Tren de Aragua en Bogotá y de algunas de sus prácticas crueles, nos propusimos combatirla con itinerancia, con todas las capacidades.
En ese sentido, quisiéramos también anunciar la captura de 19 de los señalados integrantes de esa organización, 11 por orden judicial y 8 más en situación de flagrancia. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos, venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones a comerciantes, venta de licor adulterado, entre otras actividades delictivas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, Kennedy, Bosa y Santa Fe. Es importante señalar que de entre los capturados está un teniente adscrito a la estación de policía de Kennedy, quien presuntamente facilitaba el actuar ilegal del Tren de Aragua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de dádivas que oscilaban entre el 1.000.000 y los 2 millones de pesos semanales. De igual manera fueron capturados alias Brian, el encargado de obtener estupefacientes y armas para la organización criminal, alias Osmer, cabecilla responsable de los asesinatos selectivos, y William, el administrador de un hotel en el centro de la ciudad donde se planeaban los ilícitos. Tu comentario, Rona, te escuchamos. Sí, bueno, fíjate que en esa declaración que da el fiscal, pues va describiendo cómo es, digamos, específicamente cómo estaban repartidas las personas, ¿no? O sea, cómo habían logrado captar a este funcionario policial al que le pagaban, si le pagaban entre 1 millón y 2 millones de pesos semanales en Colombia, eso es al mes, si no me equivoco, $1.000, ¿no? Eso da una idea de lo que, o sea, $1.000 solo a un funcionario policial, de una sola localidad, de un solo punto de control. Eso significa que, pues, el dinero que están moviendo, pues, para hacer un barrio, para hacer una localidad, como sabemos que es Bosa, Kennedy, que son localidades populares, pues es una cantidad considerable. O sea, son $1.000 para un solo policía al mes. Y es eso, pues, o sea, pensemos que el grupo puede tener una estructura que opera mucho más, es decir, que la ganancia que le genera sus operaciones, pues no debo decir que son ganancias millonarias, pero significativas. No sé incluso si leí, no era en Colombia, en otro país también donde la organización lograba rentas superiores también al $1 millón, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que hay un elemento allí que es importante mirar, y es el tema de la cantidad de dinero que la organización pudiera estar moviendo en operaciones pequeñas que no necesariamente llaman la atención. Aquí justamente lo que llamó la atención fue los asesinatos y la forma en que eran dejadas estas personas, que si bien era un intento por dejar un mensaje a sus enemigos, a sus adversarios, a quien quisiera oponérseles, pues obviamente, como debía ser, pues llamó la atención de las autoridades y generó toda esta gran investigación que, bueno, que ha dado hasta ahora con la detención, según tengo entendido, de más de 20 personas, entre ellas las 19 detenidas esta semana, y que definitivamente debería ser un golpe más o menos sensible para la organización o para la operación de Bogotá al menos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, Ronald. Regreso, quisiera referirme a la colaboración que han pedido las autoridades colombianas a Venezuela, si es posible pensar en algo como eso, tomando en consideración que justamente, bueno, la situación, la crisis institucional en nuestro país es lo que ha provocado la expansión probablemente de esta organización criminal. Yo te pediría un comentario y también información que puedas compartir con nosotros acerca del alcance que ha adquirido el denominado tren de Aragua, tomando en consideración, declaraciones que hemos escuchado desde Chile, Perú y otros países de América Latina. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando acerca del denominado Tren de Aragua a propósito de esta información que destacaban medios de comunicación colombianos luego del anuncio del fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, en torno a la detención de 19 presuntos integrantes de esta organización. Nos acompaña Rona Rizquez, quien conoce perfectamente el tema, periodista, investigadora especializada en violencia policial, derechos humanos y crimen organizado. Yo te dejo una inquietud, Rona, y te leo y comparto contigo, mejor dicho, un titular de la Deutsche Welle alemana sobre el tema que nos ocupa: el Tren de Aragua, el desgobierno y la anarquía que matan no solo en Venezuela. La banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua opera desde la cárcel de Tocorón en Venezuela. Sus delitos tienen impacto en varios países de América Latina. Y yo te pediría un comentario porque esto lo uno con la petición de colaboración que han hecho autoridades locales en Colombia, el régimen de Nicolás Maduro, para desarticular esta organización. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Creo que tienes el micrófono apagado, Rona. Perdón, sí, disculpa. Adelante. Sí, lo complicado en esta situación es que justamente una de las digamos, de los factores más importantes para el combate a las organizaciones de crimen organizado es la cooperación internacional, la cooperación entre los gobiernos, entre los países. Y en este caso, pues, con Venezuela no ha sido muy complicado, según tengo entendido, no solamente con Colombia, porque no había relaciones antes del triunfo del presidente Petro, sino también con otros países, como Chile, donde también hay presencia importante del Tren de Aragua y donde, según tengo entendido, las autoridades chilenas pues, no han tenido la posibilidad de conectarse y de intercambiar información, obtener información desde Venezuela, de las policías venezolanas. Entonces, bueno, justamente pareciera que esto sigue ocurriendo en Colombia, aún con el presidente Petro a la cabeza y aún con el hecho de que ya las relaciones entre los dos países supuestamente, formalmente se restablecieron. Hay embajadores de ambos países en cada lado, ¿no? Pero vemos la carta que hace de petición de la alcaldesa de Bogotá y las declaraciones que ha dado, y esto hace suponer que este intercambio de información, que esta cooperación que se está pidiendo desde Colombia,
pues no se está dando. Y eso es, bueno, muy, muy grave porque justamente si no se tiene esa información, si no se tiene esa cooperación en Colombia y en los países donde pueda estar la organización, no hay información sobre el grupo, no hay manera de identificar no solamente a quiénes son los miembros de la organización, sino cómo operan, cuáles son sus prácticas y otras características que pueden ayudar a las autoridades a combatirlos, a detenerlos. Entonces, definitivamente lo que pueda hacer o lo que haga o deje de hacer Venezuela en este proceso que está dándose en Colombia y particularmente en Bogotá es determinante. O sea, el apoyo de Venezuela, el apoyo de las autoridades, de la información que pueda suministrar Venezuela es determinante. Si eso no se da, pues esto complica mucho más la posibilidad de desmantelar a esta organización, definitivamente. Sobre el alcance, Ronald, yo comentaba que las autoridades, al menos en Chile, Perú y Colombia, han denunciado la presencia de supuestos integrantes de esta organización. ¿Qué información manejas tú? ¿Hasta dónde ha llegado esta banda criminal venezolana? Te escuchamos. Sí, definitivamente opera en los países que has mencionado, pero también tiene presencia en Ecuador, también tiene presencia en Bolivia. Para poder pasar a Chile, pues el grupo se mantiene en Bolivia, o sea, se mueve entre Chile y Bolivia, por ejemplo. En el caso de Ecuador igual, porque básicamente una de sus principales zonas de operaciones son las zonas fronterizas. Entonces, en el caso de Ecuador, está entre la frontera de Colombia y Ecuador. Y en el caso de Perú, pues incluso, sí, al igual que en Bogotá, pues ha llegado a Lima, que es la capital de Perú. Entonces, sí, el grupo definitivamente tiene presencia en muchos, o la mayoría de los países sudamericanos. También ha tenido no una presencia tan pública, pero sí la ha tenido en Brasil. Y pues no sabemos si en algún otro país de la región hay presencia del grupo y pues no se conoce todavía públicamente. Hay investigaciones en otros países también para intentar identificar si hay miembros del Tren de Aragua en esos países, que no son los que ya hemos mencionado. En este trabajo que te comentaba la Deutsche Welle alemana, decían, los presidiarios en Venezuela han creado estructuras de mando paralelas, incluso superiores a las estatales, dirigidas por un líder absoluto denominado PRAN. Más de la mitad de las cárceles venezolanas están controladas por pandillas carcelarias. Esto lo confirmó a este medio de comunicación Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico, Rona? Te escuchamos. Sí, ciertamente. Lo que se tiene identificado es que al menos 8 prisiones venezolanas son controladas por estos que llaman pranes, que son presos y que pues dirigen organizaciones delincuenciales desde estas prisiones. Y aunque esas 8 no son la mayoría de las prisiones, lo que sí ocurre es que hay otras prisiones, 15 según identificó el Observatorio Venezolano de Prisiones, que tienen una combinación, o sea, la mitad de la prisión es controlada por el PRAN y la otra mitad es controlada por el gobierno o por las autoridades, o sea, por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Y al sumar estas 15 con las 8 y su población penitenciaria, bueno, más de la mitad, aproximadamente el 60% de la población penitenciaria está en prisiones que son controladas por pranes. Esa es la realidad. Ahora, esta estructura que se ha creado y que ha venido creciendo desde Venezuela, ¿tiene comparación con otras estructuras criminales en América Latina? Me parece recordar a uno de nuestros próximos invitados a hablar, por ejemplo, de los maras en Centroamérica. No sé si es un poco la misma estructura que opera en nuestro país. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Rona? Te escuchamos. Son estructuras diferentes por una razón bastante simple. O sea, en el caso de las estructuras de las maras en Centroamérica, ciertamente se dio un proceso en el que las maras comenzaron, o sea, fueron incluso colocadas, separadas y se fueron o sea, son 2 principales, la MS-13 y la M-18, y las colocaron a los submiembros en cárceles donde ellos, separados para que no se mataran, porque se mataban entre ellos, y para que cada uno estuviera como en un área distinta. Y en ese momento se comenzó dando un control de ellos, o sea, de esas áreas, pues, o sea, comenzaron a controlar prisiones completas, áreas completas, y pues desde allí seguían dirigiendo sus delitos, las extorsiones sobre todo, que es una de sus principales actividades delincuenciales.
eso ciertamente pasó en las cárceles salvadoreñas. Hay también actividades delictivas en otras prisiones, en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Hemos visto cómo incluso los grupos armados y los grupos de crimen organizado han generado unas matanzas muy terribles en Ecuador en los últimos 2 años. Pero hay una particularidad en el caso venezolano, y es que en el caso venezolano no es solamente que los PRANes controlan la prisión y dirigen actividades, empresas, son realmente empresas criminales desde las prisiones venezolanas, sino que no hay una acción del Estado para controlar y evitar esto. Esa es la particularidad, esa es la diferencia. En estos otros países, si bien las prisiones son escenarios de todas estas operaciones, también hay hay acciones desde el Estado, hay intentos por controlar, por reducir, por impedir este tipo de actividades. En el caso venezolano, esas acciones no las vemos, pues. Es decir, Rona, me corregirá si me equivoco, con voluntad política sería relativamente sencillo desactivar a estas organizaciones, al menos las que operan desde las cárceles de nuestro país, ¿correcto? Bueno, lo que hemos visto con lo que se hizo desde el Ministerio de Servicio Penitenciario durante una etapa, cuando se empezó el ministerio y a lo largo de la primera etapa del ministerio, es que hubo cárceles en Venezuela que fueron desmanteladas, o sea, vaciadas e incluso eliminadas. O sea, vimos cómo, por ejemplo, se desmanteló a La Planta, que es la prisión que estaba en Caracas, y aunque hay una prisión allí en la que hay presos extranjeros, supuestamente solo presos extranjeros, se desmontó la estructura de falta de control en su momento que había en esa prisión. Y lo mismo ocurrió con la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico, donde había también era una prisión controlada por PRANes, con una alta actividad criminal, y pues de hecho ahí se consiguió una especie de fosa común donde había creo que 14 cadáveres, si no me equivoco, de personas presos que fueron asesinados y enterrados dentro de la prisión y que pues no se sabía nada de ellos. Entonces, esto fue, supuestamente esa era la cantidad, hay gente que dice que eran más, pero bueno, oficialmente se supo que esto había ocurrido. Y cuando se desmonta esta estructura, pues también se desmantela eso que operaba desde la cárcel, desde la PGB. Sin embargo, es decir, incluso hubo ahí también una intervención violenta del Estado, etcétera, pero hubo el desmantelamiento de estas estructuras. Entonces, yo creo que sí es posible, con una voluntad, incluso con a lo mejor mejores prácticas y estrategias que las que se usaron en su momento para desmantelar estas prisiones, pero sí es posible. También ocurrió lo mismo con las de el Rodeo, con Yare, que se convirtieron en cárceles de lo que en su momento se llamó nuevo régimen penitenciario. Ojo, hay versiones de que ya esas cárceles hoy en día también tienen PRANes, también tienen combinación de PRANes y funcionarios controlándolas, pero en una primera etapa se logró digamos que sacar o eliminar esta estructura, se logró que no hubiera armas de fuego en principio en esas prisiones. Entonces eso es posible, lo que obviamente falta es voluntad política, sí. Finalmente yo te preguntaría, porque dentro de la larga lista de delitos y actividades que se le atribuyen a esta organización criminal, ahora hay que sumar la trata de personas. Y yo te pediría un comentario porque da la impresión que se han beneficiado de alguna manera, han buscado la manera de beneficiarse de la crisis migratoria venezolana en los distintos países donde operan. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Claro, definitivamente. Es muy, o sea, es hasta ridículo muchas de las medidas que toman algunos gobiernos para impedir la entrada de migrantes venezolanos, y cuando se pretende incluso criminalizar a la migración venezolana, porque en realidad la migración venezolana es la primera víctima de este tipo de organizaciones, y es la primera víctima porque es de ellos de quienes se aprovechan. En el caso de lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en Chile, con respecto al Tren de Aragua, pues a las personas a las que extorsionaban, a las personas a las que explotaban sexualmente, a las personas a las que les cobraban para permitirles el paso por la frontera chilena, era a los migrantes venezolanos. O sea, ellos eran las primeras víctimas del Tren de Aragua en Chile. Y de hecho,
hasta ahora, por las primeras investigaciones, eran prácticamente las únicas víctimas, o sea, los migrantes venezolanos. ¿Por qué? Por justamente su condición de vulnerabilidad, por ser personas que en muchas ocasiones no llevan documentos, no tienen una regularidad para poder estar en esos países, y bueno, estos grupos delincuenciales se aprovechan de esas condiciones y de la necesidad de estas personas que van saliendo del país, que bueno, salen huyendo de la situación de emergencia humanitaria que hay en Venezuela. Entonces, ellos pensar que además hay otra cosa muy interesante, y es que algunos de los líderes del Tren de Aragua que entraron a estos países no entraron ilegal o irregular, de manera irregular, entraron legalmente. En el caso de Chile hemos visto cómo llegaron a obtener visas para poder estar en Chile y luego pues comenzaron con sus operaciones. Es decir, las personas que están entrando, que no tienen documentos, que no, si bien están entrando de una manera irregular, o sea, buscan es un refugio. No necesariamente los miembros del Tren de Aragua van a llegar solo por esa vía. Hay muchas vías para entrar a los países, y de estas personas, si quieren entrar, van a hacerlo también, o sea, o por la vía legal o por la vía irregular. O sea, no digamos, pensar que la migración es responsable de todo esto. No, la responsabilidad de todo esto es que, bueno, el país comenzó a deteriorarse de la manera que ya todos sabemos, y pues los grupos criminales también empezaron a buscar otras opciones y otras fuentes de ingreso y de vida, pues, sobrevivencia. Una crisis institucional que ha provocado la huida de 7 millones de venezolanos, pero que también explica la instalación de estas bandas criminales en territorio nacional y la posterior expansión por distintos países de América Latina. Rona, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la acción de esta banda criminal que, bueno, ha adquirido un alcance internacional. Rona Rísquez es periodista, investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos y crimen organizado. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la expansión de bandas criminales venezolanas, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido con el denominado Tren de Aragua. Nos acompaña a partir de esta hora Luis Isquiel, abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Buenos días. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Y yo le traslado la siguiente inquietud, la compartida con nuestra invitada anterior, Rona Rísquez, periodista. Y es que da la impresión que con voluntad política sería relativamente sencillo desmontar las estructuras criminales que operan desde las cárceles en nuestro país. De hecho, citábamos un trabajo de la Deutsche Welle alemana que titulado en el Tren de Aragua, el desgobierno y la anarquía que matan no solo en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que el líder de esa pandilla, que es la de mayor expansión internacional hoy en Latinoamérica, opera, como tú señalas, desde una cárcel, desde la cárcel de Tocorón. Se supone que ese es un espacio que debe estar bajo control del Estado, bajo control de funcionarios militares o funcionarios del ministerio que crearon en el año 2013, pero eso no es así, y este señor opera, el líder de esta pandilla, el Niño Guerrero, opera con total libertad desde una cárcel. Esto es algo, María Alejandra, que a lo mejor aquí en Venezuela lo conversamos y nos resulta normal. Estamos acostumbrados al paranato desde hace tiempo. Pero cuando uno explica esto en el exterior, sobre todo en los países donde está haciendo daño el Tren de Aragua, es incomprensible. No pueden entender cómo un señor que está preso, inclusive en Latinoamérica, no estoy hablando, te estoy diciendo que es incomprensible no para europeos, para acá los latinoamericanos, como una persona que está presa puede dirigir la pandilla que hoy se está expandiendo por más países en Latinoamérica. Ahora, sobre la acción en otros países y la necesaria cooperación de Venezuela, en este caso. Yo le pedí un comentario en este trabajo que hemos citado de la Deutsche Welle alemana. Ellos destacan, las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, pidiéndole a Nicolás Maduro colaborar. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? También parece evidente que sin el apoyo de autoridades de nuestro país es muy complicado desmontar estas estructuras. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, completamente de acuerdo. Resulta esencial para las autoridades de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Ecuador,
de Brasil, países donde tiene presencia certificada el Tren de Aragua, la colaboración con las autoridades venezolanas, porque esta es una pandilla, una megabanda de origen venezolano que opera desde una cárcel, y es acá donde, vamos a decir, que es más conocida, es acá donde podrían, por ejemplo, colaborar para la identificación de individuos que se han detenido o que estén siendo investigados en estos países latinoamericanos. Es desde acá donde se puede colaborar de mejor manera con labores de inteligencia que puedan conllevar a la captura de miembros del Tren de Aragua que estén en otros países latinoamericanos. En fin, resulta esencial esa colaboración. Ahora, muchos países se han quejado de que esa colaboración ha sido inexistente en los últimos tiempos con respecto al régimen acá venezolano. Se crearon expectativas importantes con la llegada de Petro al poder en Colombia, porque Colombia es el país más afectado por la presencia del Tren de Aragua, por ser el país que está al lado, el país vecino. Entonces, pero las primeras señales, con las declaraciones de Diosdado Cabello respondiéndole a la alcaldesa de Bogotá, prácticamente lavándose las manos y diciendo que ese asunto del Tren de Aragua en Bogotá o en otras partes de Colombia le atañe a los colombianos o a las autoridades de la capital de ese país, bueno, ya eso da luces de que no va a haber, por lo menos en principio pareciera que no va a haber esa colaboración necesaria para combatir al Tren de Aragua. Y esto se entiende también cuando uno analiza que vamos a decir, el PRAN que domina y que hizo crecer a esa pandilla está operando al menos desde el año 2012, al frente, vamos a decir, como PRAN en la cárcel de Tocorón. Entonces tiene 10 años de completa impunidad. Revertir eso, vaya usted a saber bajo qué pacto, bajo qué circunstancias ha gozado de esa impunidad. Revertir eso pareciera que no va a ser fácil, aún con el gobierno de Petro en Colombia. Quiero recordar que la última vez que hablamos usted decía que es la organización criminal con mayor expansión desde Venezuela. ¿Es correcto? Yo diría que sí, habría que hacer un análisis más profundo. Pero, por ejemplo, las grandes pandillas brasileñas, el PCC y el Comando Vermelo, no tienen este proceso de expansión que tiene el Tren de Aragua, es decir, no están en 6 países, esas dos organizaciones, por lo menos para referirnos a las brasileñas. Los carteles mexicanos operan en algunos países latinoamericanos, pero con especies de enviados especiales, vamos a decir gerentes, así pocos individuos que van a negociar cargamentos o a organizar el tema de la ruta del traslado de la cocaína hacia México. No tienen células importantes en países latinoamericanos. Y si vemos las maras centroamericanas, se han expandido a algunos países, pero yo no creo que tengan el alcance que ha tenido el Tren de Aragua, que por lo menos María Alejandra tiene presencia en Brasil, sobre todo en el estado de Roraima, en Colombia, en varias partes de Colombia, norte de Santander, Bogotá principalmente, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta ahora. Pero además el proceso que lleva es muy rápido. O sea, cuando tú ves cómo ha ido pasando de país en país, es un proceso muy rápido, no es de años, es de muy corto tiempo. ¿Cree usted, es difícil predecirlo, pero que este proceso de expansión internacional es indetenible de momento o no? No, yo creo que estamos en un proceso incipiente, ¿no? Esto está comenzando. Y eso a veces cuando declaro a medios colombianos se lo señalo. Esto todavía está, vamos a decir, arrancando. Creo que sí habría posibilidades de paralizar esta expansión del Tren de Aragua. No es algo fácil, María Alejandra, porque esta gente migra, vamos a decir, buscando mejores mercados criminales, básicamente, esa es la razón fundamental. Cuando ellos quieren operar desde Bogotá, es porque en Bogotá hay un movimiento económico superior al de Caracas, ¿no? Y así cuando van a Santiago de Chile o van a otras partes de Latinoamérica. Entonces, tienen esa razón de dar mejores golpes delictivos. Pero yo creo que sí, que todavía puede ser detenido ese avance del Tren de Aragua. Ahora, si esto se deja correr y si ellos se llegan a asentar en varias poblaciones de Bogotá o de otras partes de Colombia, ahí va a ser más difícil, porque van a establecer como cabezas de playa, probablemente se establezca una célula, ponte tú, de 30, 40 individuos, pero luego van a comenzar a ir más. Una vez que estén establecidos allí, lo más seguro es que sigan yendo más. Yo siempre le digo a los colombianos que ellos tienen el problema más grande. ¿Por qué? Porque Venezuela y Colombia, como sabemos, tienen 2.200 kilómetros de frontera
Es una frontera porosa, llena de funcionarios corruptos de lado y lado y llena de trochas o pasos informales. Es decir, que es muy fácil para mí, estos miembros del Tren de Aragua, migrar hacia Colombia e inclusive pasar armas, como es lo que se ha visto recientemente. Hace poco vi que detuvieron a 2 venezolanas que llevaban más de 30 armas para miembros del Tren de Aragua. Y esto se facilita en Colombia porque es el país que está pegado. Es decir, por ejemplo, cuando ellos inician un proceso, o cuando ellos van hacia un proceso de internacionalización, por ejemplo a Chile, tienen que pasar varias fronteras para llegar allá a ellos y luego para tratar de pasar armas o tratar de pasar cualquier cosa de logística. En cambio, en Colombia eso es mucho más fácil. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la cooperación de estas bandas criminales venezolanas con otras organizaciones fuera de nuestro país, incluso este proceso de corrupción de algunas instituciones al momento de dar a conocer la detención de supuestos integrantes de esta organización. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, hablaba de la complicidad de al menos un agente policial que facilitaba información y la actuación, la actividad de esta organización en la capital del territorio colombiano. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de la expansión de, lamentablemente, bandas criminales venezolanas en toda América. Hemos puesto el foco en el denominado Tren de Aragua por las últimas informaciones que dan cuenta de la supuesta detención de 19 integrantes de esta organización en Colombia. Nos acompaña Luis Izquiel, que conoce perfectamente el tema. Y yo le dejaba una inquietud, nos quedan algunos minutos al cierre del programa, sobre la interacción de estas organizaciones con otras similares fuera de nuestro país, el impacto que esto puede tener al momento de intentar desmontar la acción de estos grupos, eso en primer lugar. Y yo agregaría lo siguiente: hace algunas semanas o días, ABC de España hablaba de 5.000 personas que hasta el día de hoy presuntamente formaban parte de esta organización. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, la relación del Tren de Aragua con organizaciones internacionales es ambigua, ¿no? En principio, a ver, podrían ser, o se han presentado episodios donde se enfrentan con organizaciones de otros países y se han presentado situaciones donde ellos se relacionan o establecen vínculos de complicidad con otras organizaciones criminales.
Yo te pongo el ejemplo. En Brasil, la presencia del Tren de Aragua preocupa sobre todo por la actividad que ellos han tenido en las prisiones del estado de Roraima. Ahí se han juntado con miembros del PCC, que es el primer comando de la capital, que dominan cárceles en este estado de Roraima y han reclutado miembros del Tren de Aragua porque les llama la atención su experiencia carcelaria, la experiencia que tienen en la organización de una pandilla dentro de la cárcel y la experiencia que tienen cometiendo delitos desde dentro de las cárceles. Y han llegado a ser bautizados. Eso dentro del esquema delictivo del primer comando de la capital significa darle una jerarquía a estos individuos del Tren de Aragua que ellos han ido reclutando. Entonces, con respecto al primer comando de la capital, por ejemplo, tienen una relación allí de ayuda y de colaboración. Pero con organizaciones colombianas han tenido enfrentamientos. Por ejemplo, la célula más importante del Tren de Aragua que hay en Colombia está en norte de Santander. No está en Bogotá. La de Bogotá genera más noticias, por supuesto, porque operan en plena capital colombiana, pero ellos ya tienen tiempo en norte de Santander. Y allí se enfrentan al ELN, en esa frontera entre norte de Santander y el estado Táchira. Paradójicamente, el ELN es más fuerte del lado de Táchira y el Tren de Aragua es más fuerte del lado colombiano. Entonces allí no hay una relación de amistad, sino una relación de enfrentamiento. Y el Tren de Aragua también intentó ingresar a Colombia hace como 1 año y medio por la región de Arauca, por el departamento de Arauca, fronterizo con Apure. Pero allí un grupo de la disidencia de la FARC combatió esa célula del Tren de Aragua y le dio muerte al que era líder de esa célula, que le decían alias el Enano. Y frustraron, vamos a decir, ese avance del Tren de Aragua por el lado de Arauca. Creo que la otra pregunta tenía que ver con las relaciones con las dimensiones de esta organización. A veces con información extraoficial. Sí. Hablaba de 5.000 miembros o integrantes de este grupo. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, es muy difícil determinar la magnitud de este grupo criminal, sobre todo porque en el país de origen no es investigado. Tú que eres periodista, te la pasas manejando información. ¿Tú recuerdas alguna vez aquí que hayan hablado del Tren de Aragua? O sea, ¿tú recuerdas alguna vez aquí que haya Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia? ¿Cuándo aquí se habla del Tren de Aragua? Y resulta que es la megabanda criminal más grande que hay en Venezuela y la de mayor expansión internacional. Y aquí nunca se habla de estrategias para combatir al Tren de Aragua, nunca se analiza esta organización criminal. Entonces, es muy difícil medir, entre otras cosas, el número de integrantes porque acá no se investiga eso. En otros países investigan las células que van allá y que se trasladan a Colombia, a Ecuador, a Perú, etcétera. Pero cuando van a buscar información en el país de origen, aquí no es muy difícil determinarlo. Ahora, en la cárcel de Tocorón hay por lo menos 6.000 presos. Es la cárcel con mayor población penal en Venezuela, junto con la de Tocuyito en el estado Carabobo. Pero no todos, por supuesto, son miembros del Tren de Aragua. Algunos son víctimas del Tren de Aragua porque a esa población se le cobra lo que se denomina la causa, el impuesto delictivo, que tienen que pagar al pranato allí. Entonces, no se sabe. Ahora, el Tren de Aragua tiene también presencia fuera de los muros de Tocorón. Ellos dominan barrios completos en el estado de Aragua, sobre todo el barrio San Vicente, es un barrio importante que hay allí en el estado de Aragua, y eso está completamente bajo control del Tren de Aragua, y además tienen células desperdigadas por varias partes dentro de Venezuela, no solo en el estado de Aragua, sino ellos operan en el estado Bolívar, operan en el estado Sucre, operan en el estado Táchira en menor medida, operan en Carabobo y operan en otras partes de Venezuela, más lo que habría que sumar de la expansión internacional. Entonces es muy difícil determinar el número cierto del Tren de Aragua, pero los cálculos van entre 2.500 y 5.000 individuos. Se dice fácil. Luis Izquiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Además, darnos estos minutos en medio de sus ocupaciones. Gracias, abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la expansión de estos grupos criminales venezolanos más allá de nuestras fronteras, específicamente en América Latina. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750